Desde hace algunas horas he estado recibiendo muchos mensajes de su parte sugiriendo que platiquemos una noticia que ha causado mucho efecto y mucho movimiento en los distintos aspectos financieros en México, en Estados Unidos y en Canadá. Donald Trump, el presidente virtual, por llamarle así, o el presidente electo de Estados Unidos, dio la noticia de que llegando al primer día de su mandato iba a firmar unos papeles para que se le pusieran aranceles a México si es que México no respondía con respecto al tema migratorio, ya que México es una especie como de puente para muchas personas, para muchos migrantes que vienen desde Centroamérica, que vienen incluso de África, que vienen de muchas partes del mundo, utilizan a México como puente para llegar a la frontera sur estadounidense. Con uno de sus más grandes temas con los cuales Donald Trump se ha colocado donde está y le ha dado la popularidad que tiene, que es ir contra los migrantes, ese racismo y ese clasismo. Bueno, pues hoy asegura Donald Trump que llegando iba a imponer aranceles de hasta el 25% en todos los productos que van de México hacia allá. Entonces, obviamente, esto es un tema muy, muy delicado porque no solo afectaría a México, afectaría también a Estados Unidos. Este es un tema que muchos me han preguntado desde hace algunas horas y me parece bien importante entender qué es lo que está sucediendo, porque la forma en cómo Estados Unidos o los reptiles que controlan Estados Unidos, que recuerden que hay dos bandos, el bando que ahora está en donde está Donald Trump, bueno, pues lo que quiere hacer es literalmente dar sus últimos golpes porque no encuentra forma de recuperar lo que ya no tienen en sus garras. El día de hoy vamos a explicar de manera muy rápida qué es lo que sucede con todo este tema. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar estos temas que honestamente me da mucho gusto que cada vez estemos más interesados en los temas políticos, pero desde un punto de vista geopolítico y, mucho mejor aún, desde un punto de vista exopolítico. Hace unos días que publiqué también un video de exopolítica aquí en el canal, muchísimas personas me dijeron sigue haciendo videos de exopolítica sin descuidar los otros temas, pero creo que es tanta la información que los medios de comunicación dan acerca de política que sí es necesario ir explicando de la forma más sencilla posible qué es lo que realmente está sucediendo, porque recordemos que arriba de todos los gobiernos que, valga la redundancia, gobiernan los distintos países que conforman a la sociedad planetaria, hay entidades extraterrestres que están moviendo los hilos todo el tiempo, hilos con los cuales controlan a los actores políticos que vemos día a día. Bien, el punto que me preguntaron así tal cual muchos de ustedes fue ¿qué está pasando con Donald Trump? ¿Qué afectaciones habrá? ¿Y qué es lo que puede llegar a suceder? Para poner un poquito en contexto y los que no están en México que entiendan un poco de qué vamos a platicar hoy. Donald Trump es el actual presidente electo de Estados Unidos mexicanos. Donald Trump ha estado aliado de muchos empresarios y hay uno muy famoso del cual ya hemos hablado, hablé de él hace unos días aquí en el canal, y es el dueño de Tesla, Elon Musk. En realidad, él es el que financió la campaña. Y no dudo que él, teniendo mucho control tecnológico, haya ido moviendo los resultados para que quedara Donald Trump. El chiste no importa si es Kamala quien haya quedado o Donald Trump. Ya quedó Donald Trump. Cualquiera de los dos iba a ser el mismo problema, por decirlo así. ¿Por qué? Porque pues son bandos contrarios entre ellos. Recordemos que Estados Unidos es un corporativo que la mayor parte del tiempo ha estado comandado por entidades que muchos llamamos Anunnakis, que es un grupo de choque conformado en su mayoría por entidades de energía reptil. Bueno, pues Estados Unidos está peleándose entre ellos. Este grupo se está peleando, se dividió en dos partes. Políticamente hablando les dicen demócratas y republicanos. O sea, el lado de Kamala Harris y de
Biden y el lado de Donald Trump. En realidad, ellos únicamente son esos títeres que van moviendo, pero hay dos grupos extraterrestres que se están dando, pero hasta con la cuchara, se están dando con todo porque están perdiendo el poder. ¿Qué está sucediendo? En Estados Unidos, desde siempre, sus orígenes, yéndonos a Europa, por ejemplo, el Reino Unido, bueno, pues están acostumbrados estas castas reptiles a literalmente saquear y esclavizar y derramar sangre. Ese ha sido el negocio. Estas castas han ido formando corporativos a lo largo de la historia, viene desde Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, ahí se establecen y de ahí van expandiendo todo este corporativo extraterrestre reptil desde hace siglos y siglos. Crearon Egipto, crearon lo que actualmente es Israel, crearon, obviamente, sigue siendo Roma, sigue siendo el Vaticano, y obviamente se expandieron a España, a Francia, obviamente Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el gran monstruo que ha dominado las finanzas mundiales, por decirlo de alguna forma, pues es Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? La forma en cómo trabajan estos reptiles es literalmente esclavizando y saqueando. No hay otra fórmula. Estos tipos se dedican a crear armas, se dedican a crear conflictos bélicos, a destruir ciudades para después construirlas, y bueno, es un negocio redondo. La base de todo esto, la corona, ya he hablado de la corona inglesa y de muchas coronas europeas, la base de todo esto es la esclavitud, el derramamiento de sangre y literalmente es el controlar los recursos naturales. Estados Unidos controlaba casi toda América, desde siempre, desde que yo me acuerdo. Yo tengo 47 años y tengo perfectamente clara la historia de este país políticamente hablando. Por eso es que a mí los del PRI, los del PAN, los de Morena o quien me digan, pues no me van a venir a decir cómo fue la historia, porque afortunadamente he ido viendo desde jovencito cómo ha crecido todo esto, cómo se ha ido desarrollando la historia política de México. ¿Qué sucede? Estados Unidos, literalmente, después de ser el rey, por decirlo así, de todas las transacciones, de todos los recursos, la mayoría, y de tener a tantas colonias, porque parece absurdo, existen colonias estadounidenses, y lo voy a decir con todo respeto, son países que agarran a sus dirigentes o a sus gobernantes como países sirvientes. Puerto Rico es una de esas partes, y con esto no me refiero que los puertorriqueños, que tienen toda mi admiración y todo mi respeto, son los sirvientes de Estados Unidos. No, son los que gobiernan, los que están en puestos altos. Puerto Rico, Panamá, en algún momento Chile, obviamente ahorita Argentina. Entonces son países que son como sirvientes de Estados Unidos, porque los gobernantes de estos países pues le ponen tapete rojo y se arrodillan frente a los gobernantes de Estados Unidos. México era uno de esos países sirvientes durante muchas décadas, hasta hace 6 años. Aquí es donde empieza literalmente la debacle de los reptiles en Estados Unidos. Cuando literalmente Rusia, le voy a decir así porque es el nombre que lleva ese territorio, cuando Rusia empieza a levantar la mano y empieza a someter poco a poco a los reptiles estadounidenses, porque recordemos que Rusia es otra casta extraterrestre poderosísima. No entro a detalle porque esto ya lo he platicado desde hace muchos años en el canal. Bueno, pues Rusia empieza a ganar territorio, empieza a mover sus fichas. Y una de las formas en cómo debilitó por mucho a Estados Unidos fue creando la contingencia sanitaria. Rusia es uno de los países más sancionados en el mundo por diversos países, por Estados Unidos. Venezuela es uno de los países más sancionados, Cuba es uno de los países más sancionados. Bueno, ¿por qué sancionan a esos países Estados Unidos? Porque saben que son países que tienen mucho potencial, muchas riquezas y que pueden fácilmente comerles el mercado comercial a nivel planetario, a nivel mundial, a nivel transacciones financieras planetarias. Rusia se puede comer completito a Estados Unidos y por eso es que los sancionan. Estados Unidos, uno de los negocios más grandes que tiene es sancionar a otros países para arrodillarlos y entonces que les ceda literalmente, no por las buenas, por las malas, sus recursos. Países como Venezuela no se han dejado extraer los recursos tal cual, por eso es que hay tanto problema. Y pues bueno, obviamente Venezuela es aliado de Rusia. Y uno de los aliados más fuertes de Rusia es México desde hace 6 años. Y México representaba para Estados Unidos la gallina de los huevos de oro. Obviamente Estados Unidos siempre controló la mayor parte de Latinoamérica, siempre nos vieron como su patio trasero desde México hasta
hasta la Tierra de Fuego, tanto chilena como argentina. Y bueno, Estados Unidos desde el 2020 se tronó por completo la estructura financiera mundial. Entonces esto trajo grandes problemas para Occidente. El problema aquí es que Estados Unidos ya no tiene las reservas de oro que tenía antes. ¿Qué significa? Estados Unidos llegó a tener un gran porcentaje de participación a nivel mundial, me refiero financieramente, porque su moneda se convirtió en la moneda con la cual se llevan a cabo las transacciones mundiales, debido a que Estados Unidos en algún momento tuvo grandes reservas de oro y sus dólares estaban sustentados ahí. Por lo tanto, muchos países veían seguridad al invertir, al poner dinero, al comprar dólares, porque sabían que no se iba a devaluar su inversión y los dólares era el ticket que les decía tienes tanto oro guardado. Bueno, esto mismo lo hizo Inglaterra desde hace mucho tiempo. De hecho, muchos países tienen sus reservas de oro guardados en Inglaterra. México es uno de ellos, son como 120 toneladas. Y ya en algún momento, cuando México levante la mano y diga regrésame mi oro, Inglaterra va a estar en un gran problema. Venezuela también tiene oro guardado allá y algunos otros países. Cuando todos le pidan el oro, vamos a ver qué hace, porque quizá ese oro ya no está en este planeta. Eso ya lo he platicado desde hace muchos años. ¿Qué sucede? Ahorita Estados Unidos está en una gran crisis. Estados Unidos es una de las economías más endeudadas, porque Estados Unidos imprime e imprime e imprime dinero y no está sustentado en nada. Pero se le ocurrió la grandiosa idea desde hace mucho tiempo que el sustento de sus dólares iba a ser el combustible, el petróleo y todos estos hidrocarburos. Y con eso se ha mantenido a flote la economía estadounidense. Debido a que ya no hay oro, pues dicen, bueno, pues ahora mi sustento es el petróleo y petróleo tenemos mucho y movemos todo eso. Pero ¿qué pasa? Pues al controlar la divisa casi a nivel mundial, afecta y limita a muchos otros países. Entonces, muchos otros países ya están hartos de eso. Por eso es que Estados Unidos ha crecido entre eso y entre que saqueó a México y saqueó a Colombia y saqueó a muchos otros países. Bueno, pues así se la han pasado. Esta historia que les cuento de Estados Unidos la repitió Francia, la repitió Italia, la repitió España, la repitió muchos otros países que han ido saqueando a países africanos, a países asiáticos, etcétera. Esto ha sido un saqueo bestial, ha sido un derramamiento de sangre tremendo, ha sido una esclavitud desde hace siglos. Esa es la forma en cómo trabajan. Pues ahorita el Kraken ruso, el Kraken mexicano dijo ya no más. ¿Qué está sucediendo? Cuando queda Donald Trump ya hace unos días como presidente, me parece que fue el 5 de noviembre, cuando ya gana las elecciones, bueno, pues cuando hace ya varios años estuvo Donald Trump, hace 4 años como presidente también, que llegó hace 8, estuvo 4, después estuvo Biden y ahora llega otra vez, pues la actitud de Donald Trump ha sido la misma siempre. Esa ha sido su estrategia mercadológica que lo ha llevado a ser tan famoso. Independientemente de todo ese dinero que tiene, que bueno, ese dinero no lo ganó él, ya lo he platicado en otros videos, personajes como Mark Zuckerberg o como el propio el dueño de Tesla, ellos no generaron ese dinero. Ellos son títeres que los ponen ahí y dicen, este creó esto, este es presidente de esto, y ahí está todo el dinero. Esa es la fórmula. Bueno, pues estos tipos, Trump en específico, cuando llega a este cúmulo de popularidad, bueno, llega a la presidencia, llega con el mismo speech, con la misma cantaleta de ir contra la migración, de ir contra los migrantes mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos que están en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y eso ha sido una bandera muy grande en Estados Unidos. Ahora está haciendo lo mismo. El problema es que como ya no controlan los recursos de México, curiosamente ya no tienen por dónde entrarle a México porque ya no tienen las garras metidos aquí a raíz de que el Kraken ruso y cambia el gobierno en México desde Andrés Manuel López Obrador los últimos 6 años, bueno, pues ya no pudieron seguir saqueando absolutamente nada. Eso fue una pérdida tremenda tanto para España, para Estados Unidos, para Inglaterra, para Francia y para Italia. Prácticamente cuando le cierran la llave de lo que robaban estos países, literalmente lo robaban de México, entraron en crisis. Y la debacle de todo fue la contingencia sanitaria. Esa contingencia sanitaria fue creación rusa-china para debilitar a todos los países aliados de Estados Unidos. Es decir, fue creada para debilitar la estructura financiera estadounidense y la estructura financiera de los aliados de Estados Unidos, que son la OTAN. La OTAN son países más pequeñitos, geográficamente hablando, que se nombraban potencias mundiales, las que acabo de decir, generalmente en Europa.
El problema es que la OTAN tiene un territorio tan pequeño y no tiene los recursos necesarios para ser autosuficientes, y la mayor parte de sus recursos provienen de Rusia. Entonces, cuando suceden esta debacle, esta catástrofe de la contingencia sanitaria, empiezan a tronar todos los mercados a nivel mundial y afecta más a países dependientes de otros países como la OTAN, como Polonia, como España, como Francia, etcétera, que dependen de Rusia en muchos aspectos. Bueno, pues aquí empieza la debacle, empieza literalmente una lucha directamente, pero de forma indirecta, valga la tontería que estoy diciendo, es una guerra directa, pero de manera indirecta. Es cuando Ucrania y Rusia confrontan hace 2 años, y bueno, aquí se le meten más sanciones a Rusia. Rusia lo que hace literalmente es, pues ustedes me están sancionando, y me está sancionando España, me están sancionando Alemania, me sancionan todos. Bueno, pues entonces no les vendo gas, no les vendo aquello, no les vendo esto, y pues no hay de dónde lo saquen. Entonces, literalmente, la economía rusa es hasta cierto punto un poco parecida a la mexicana. La economía rusa se ha enfrentado a muchos aranceles, a muchos bloqueos que le han puesto tanto Estados Unidos como la OTAN. Pero Rusia dijo, pues yo vengo preparando esto desde hace mucho tiempo. El Kraken ruso ha estado preparado y ha estado preparando el territorio con un arma secreta que es: me voy a poner al lado de mi peor enemigo, que es Estados Unidos. Y ese me voy a poner al lado significa México es mi puerta de entrada para controlar Estados Unidos. Este es el meollo de lo que está pasando actualmente con Donald Trump. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Rusia literalmente fue abriendo un nuevo bloque económico que son los BRICS, de los cuales ya hablé. Entonces, grandes potencias, curiosamente, China, que es una de las potencias más grandes económicamente hablando, está bajito de Estados Unidos, y dentro de muy pocos meses les aseguro que China va a ser el número 1 potencialmente o económicamente hablando. Entonces, Estados Unidos siempre ha querido tener de lejos a quien está pisándole el cuello, a quien está pisándole la manguera, literalmente. Entonces, pues ha hecho hasta lo imposible porque no estén junto a él y que no le puedan competir, para que ellos sigan haciendo lo que a ellos más les conviene, y saqueando y pisoteando y amenazando y todo. Estados Unidos se ha caracterizado por meterse en otros países. La inclusión de Estados Unidos, el intervencionismo más bien de Estados Unidos, esa es la palabra, ha sido uno de sus grandes negocios. Se han ido a meter a Medio Oriente con el pretexto de que hay terrorismo, según esto, y entonces se meten sus armas, meten su milicia, destruyen el país y se quedan con los recursos del país. Esto ha pasado mucho tiempo. Estados Unidos ahorita, como ya no tiene a México, como ya está el bloque de los BRICS, que es Sudáfrica, es Brasil, es China, es India. Obviamente los BRICS, como siempre lo he dicho, fue creado en México, y Andrés Manuel López Obrador tuvo mucho que ver en la creación de los BRICS, nada más que eso no lo dicen, pero esto es real. Yo sé que hay muchas personas que van a decir, ¿cómo crees? Así es, México pertenece a los BRICS, pero no abiertamente está ahí. La base de operaciones de los BRICS casi es México. ¿Qué sucede entonces? Bueno, se ha ido creando, aprovechando la contingencia sanitaria, donde se cayeron las economías de todos los de la OTAN y las economías que ellos fueron los más golpeados de Estados Unidos. Bueno, pues han ido armándose los BRICS, y los BRICS están empezando a crear una nueva forma de transacción. De hecho, ya no dependen de la transacción estadounidense, me parece que se llama SWIFT, si no mal recuerdo. Bueno, pues los BRICS están creando ya una estructura financiera gigantesca para dejar los dólares de lado. Y en cuanto eso suceda, que ya está sucediendo, pues va a ser la debacle estadounidense, porque ya no va a moverse los dólares como tienen que suceder, y en algún momento todos los dólares de Estados Unidos van a regresar a su país, y esto va a provocar un caos económico tremendo, gigantesco. ¿Qué está sucediendo entonces? Pues el plan el Kraken ruso desde hace años, que esto tiene mucho tiempo planeándose. De hecho, lo que está pasando ahorita con Donald Trump es parte del plan y muchos no se dan cuenta. ¿Qué está sucediendo? Lo que quieren literalmente es que Estados Unidos se vaya cerrando puertas con sus mayores socios comerciales, con la cantaleta que tiene Donald Trump de decir, si este es el problema, en realidad es lo que me preguntaban. Donald Trump lo que dijo fue, si México no detiene a la migración y no detiene a los grupos delictivos que se dedican a hacer
sustancias adictivas y a distribuirlas, voy a subirles aranceles. Y ese es el detonante, fue el trigger con el cual se disparó por completo una energía en el mundo financiero tremenda y ha causado mucha inestabilidad. Se está devaluando un poco el peso mexicano y se están moviendo muchas cosas. Entonces, ¿esto qué significaría? Esto, lo que está diciendo Donald Trump, es una tontería. Literalmente es una tontería. Para los que no están en México y entiendan un poco, México es el socio comercial más grande y más importante, el número 1 que tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos es el socio comercial número 1 que tiene México. Entonces son economías que tienen que ir de la mano. Existe un tratado de libre comercio que es trilateral, que de principio iba a ser bilateral, es decir, iba a ser México y Estados Unidos para potenciar sus economías. Pero Andrés Manuel López Obrador fue el que levantó la mano y dijo que entre también Canadá, pues seamos la región más fuerte. Y el norte de América, que es México, Estados Unidos y Canadá, está considerada una de las áreas más fuertes financieramente hablando. Es un bloque fuertísimo. Entonces, ¿qué sucede? Sus economías han mejorado porque pues tienen este tratado. Pero hace unos días, con lo que dijo Donald Trump, hace unas horas, con lo que dijo Donald Trump, de que va a poner aranceles a México, a toda su producción, esto es una locura. ¿Por qué? Porque esto significaría que todos los productos que México manda a Estados Unidos van a costar más. Y esto haría, obviamente, que a los estadounidenses que votaron por Donald Trump paguen más. Entonces, alentaría la economía en México, porque entonces lo que costaba $1 ahora va a costar 1.25, y entonces eso es un golpe fuertísimo para la economía mexicana, pero también para la economía estadounidense y para la canadiense y para todos. Y ya hubo una respuesta de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Lo que dijo hoy Donald Trump en su Twitter es: cuando yo llegue a la presidencia, que me parece que es como en 20 días, ya faltan unas semanas, dijo, ahí voy literalmente a ponerles aranceles del 25%, a Canadá también le vamos a poner aranceles y vamos a ponerle aranceles más todavía a China. Entonces, esto es una locura porque todo subiría y habría una inflación enorme en Estados Unidos y perjudicaría muchísimo a las empresas. Justamente hoy se creó una incertidumbre tremenda en México porque decían, puta, nos va a subir todo este tipo, está loco. Pues de que lo puede hacer, nada más que sí es catastrófico lo que sucedería, sería una inflación enorme. Entonces, Claudia Sheinbaum hoy le mandó una carta y la leyó en público en la conferencia que da todas las mañanas. A grandes rasgos, lo que le dijo es, México es un país que no va a ser subordinado por Estados Unidos. Somos socios comerciales, tenemos que crecer juntos, y si empiezan a ponernos aranceles, nosotros también tenemos forma de responder sus aranceles. Eso significa, si tú me subes los precios y me vas a cobrar más impuestos por meter mis productos, pues yo te voy a cobrar a ti. Pero eso es una locura, porque ella le hizo ver en la carta, literal está escrito lo que sucedería es, si tú me cobras más y yo te cobro más, pues va a ser una inflación para ambos países, y esto va a crear muchos problemas en empresas que son estadounidenses, que están en México, y viceversa. Entonces va a haber un aumento gigantesco de un 20-25%. Si un coche cuesta 100,000 pesos, va a costar 125,000 pesos porque Donald Trump lo dijo. Entonces esto no tendría solución tal cual. Porque la solución, muchos pueden decir, pues que las empresas como Chrysler, fue el ejemplo que pusieron, que puso Claudia Sheinbaum, dijo, pues si Chrysler se puede ir a una crisis tremenda porque pues no le daría. La solución es que Chrysler se regrese a Estados Unidos y empiece a producir allá para no pagar todos estos aranceles. El problema es que la mano de obra en Estados Unidos es carísima, sería un 50% más, entonces sería peor. En realidad no hay solución para esto. Muchos de ustedes me preguntaron, ¿y crees que lo haga Donald Trump? La respuesta es claro, indudablemente lo puede hacer, pero justamente él solito se estaría poniendo un plomazo en la pierna, le estaría poniendo un plomazo a la economía estadounidense gigantesco. Entonces, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy dijo, pues yo creo que lo mejor es hablar. Hubo un tema bien delicado porque curiosamente Donald Trump acusa a México de que los grupos delictivos que producen estupefacientes no son controlados aquí. Y hay mucho problema, eso lo sabemos, sí existe, pero tampoco es como lo dicen ellos. Aquí el problema es
las armas que envía Estados Unidos, porque literalmente las armas que tienen esos grupos delictivos se las da Estados Unidos. Entonces ahí sí no dice nada. Parte de la carta lo que decía es: ustedes mandan de allá para acá las armas para esos grupos delictivos. El 70% de las armas que envían, que no tienen papeles esas armas, son las que usan los grupos delictivos. Entonces no me vengan a decir ahorita esto. Ahora, es un poco absurdo lo que dice Donald Trump con respecto a los grupos delictivos de acá, porque también en la carta menciona Claudia Sheinbaum el hecho de que los estupefacientes, el Fenta, no digo la palabra completa para que no haya problema, se le achaca a México que aquí se produce, y no es cierto. Entra por Canadá, entra por Estados Unidos y entra por México proveniente de Asia. Entonces lo que se le está achacando a México es falso. En realidad, parte de lo que dice la carta también es: el mayor consumidor de estos estupefacientes es Estados Unidos, y allá también hay grupos delictivos que se dedican a distribuirlo. Entonces, ¿por qué no se habla nada de eso? Y eso es un punto delicadísimo, porque en realidad lo que está poniendo de pretexto Donald Trump es la migración, que ha estado controlada. Claro que hay muchas personas que quieren entrar ahí, y los grupos delictivos se han ido desmantelando. Yo lo he visto, que vivo aquí, me queda clarito, y no es preferencia política de ningún lado, por supuesto que no. Yo no soy tonto para tener preferencia política. Me gusta estudiar la política y me gusta ver lo que hacen los políticos día a día en el país en el que vivo. Sería una tontería que no estuviera al tanto, pues es como estar ciego y sordo, estar noqueado por completo. Aquí hay muchos detalles que tenemos que conocer. ¿Por qué Donald Trump está haciendo todo esto? Porque le está marcando territorio a México y le está marcando territorio a Rusia, y le quiere marcar territorio a este bloque económico muy grande. Pero la verdad es un poco absurdo, porque le está marcando territorio haciéndose daño a él mismo si esto se lleva a cabo. Ahorita platicamos 3 posibles escenarios. Es muy controversial y es un poco incoherente lo que por un lado dice Donald Trump y lo que hace por otro lado. Pongo un ejemplo. Estados Unidos es un país que siempre ha dicho: en México se debe tipificar, es decir, se debe nombrar como terrorismo a los cárteles. ¿Para qué? Para que haya un intervencionismo estadounidense. En cuanto se tipifique, por decirlo así, como terrorismo, esta actividad delictiva, bueno, pues prácticamente Estados Unidos se va a querer meter, a agarrarse a golpes, a destrozar México, etcétera. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Ya lo hizo un poco Calderón hace tiempo y fue un derramamiento de sangre gigantesco. Bueno, por otro lado, mientras dice que aquí hay que acabar con los grupos delictivos, bueno, pues por otro lado están financiando un conflicto bélico con Rusia a través de Ucrania. Entonces, por un lado sí produces conflictos bélicos y por otros quieres detenerlos. O sea, no hay una coherencia tal cual. Es rarísimo lo que piensan, pero bueno, se entiende. Son reptiles que lo único que quieren es derramamiento de sangre. Bueno, ¿qué sucede? Como Estados Unidos no ha podido entrar a agarrarse a golpes con los grupos delictivos que la propia DEA, la propia CIA crearon, bueno, pues lo mismo que hicieron en Colombia hace años es lo mismo que quiere hacer aquí Estados Unidos, y que hasta cierto punto hicieron un poco cuando estuvo Calderón y Fox. Entonces, como no pueden entrar por ahí, las amenazas de Trump vienen ahora con: les voy a poner aranceles. Y aquí vienen 3 posibilidades. La primera posibilidad se divide en 2, ahorita van a ver por qué. La primera posibilidad es que literalmente lo que pudiese suceder es que Donald Trump sí decida poner los aranceles, y seguramente México también decida poner aranceles. Entonces va a ser un choque comercial que a ninguno de los 2 países les conviene. Tampoco le conviene a Canadá. Eso es por un lado. Por otro lado, la otra posibilidad es que Donald Trump diga: bueno, vamos a platicar, como dice Claudia Sheinbaum, tengamos un diálogo de alto nivel y tratemos de seguir adelante con las economías de los 2 países o de los 3 países con Canadá. Y listo. Pero hay una tercera posibilidad. En el dado caso, y proviene esta posibilidad, como le dije ahorita, de la primera posibilidad, de que Donald Trump sí imponga aranceles y México también, entonces aquí vienen otros aspectos bien importantes. Y aquí entra China, y entra Rusia, y entra India, y entra Irán, y entra Brasil, y entra Sudáfrica, entre muchos otros. Todos los BRICS, literalmente, estarían del lado de México. Entonces, se llevaría a cabo un poco la misma situación que ha llevado a cabo Rusia desde hace tiempo. A Rusia le pusieron muchas sanciones, le impusieron bloqueos, etcétera, etcétera.
cuando sucede todo este conflicto bélico, pues nadie le quería comprar a Rusia. Y Rusia dijo, pues no les vendo gas, quédense sin gas, no les vendo trigo, quédense sin trigo, no les vendo nada, absolutamente. Entonces, pues se quedan sin nada. Y lo que hizo Rusia fue empezar a tener un mercado más amplio con India, con China, con Irán, con muchas otras potencias, y entonces los países aliados de Estados Unidos dijeron, pues no le estamos haciendo nada y nada más nosotros mismos nos estamos poniendo un plomazo en el pie porque ni me está vendiendo gas y ya lo está vendiendo por otro lado. Entonces, literalmente, Rusia se potenció con las sanciones que le pusieron, y esta posibilidad que les digo, que si llegan a ver esta guerra de aranceles, bueno, pues eso podría potenciar a México. Claro que el golpe económico al principio en el cambio de estructura económica, pues obviamente puede ser un golpe para la economía mexicana, o lo va a ser, eso es indudable. Pero México, lo que no le va a vender a Estados Unidos, muchas de las cosas de lo que no le vende, lo puede empezar a distribuir gratamente con China, con India, con Brasil, con muchos otros países. De hecho, Alemania acaba de venir a tocar la puerta a Claudia Sheinbaum para decirle, vamos a hacer negocio. Italia estuvo aquí, están pidiendo que les abran la puerta. ¿Por qué? Porque México es un país, por eso lo han estado preparando. Desde hace años les vengo diciendo que México lo están preparando en infraestructura, con aeropuertos, con una especie de canal de Panamá, pero que es acá en México. Y bueno, pues literalmente están preparando a México, acaban de hacer uno de los puertos de transacciones mercantiles más grandes en el mundo, que está, me parece que en Mazatlán, si no mal recuerdo, lo acaban de inaugurar, pero México está conectado a los dos océanos, entonces eso le va a facilitar todo esto. Por eso les digo que todo fue planeado. Entonces, pues literalmente cualquier decisión que tome Donald Trump, cualquier decisión que tome Donald Trump, pues en algún momento va a golpear a ambos países, pero a México le va a convenir. Entonces, es estrategia pues bastante como inteligente por parte del Kraken ruso y de todos estos países y este bloque de los BRICS, porque literalmente si México, que es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, empieza a retirarse de todas estas transacciones, México va a empezar a distribuir por otros lados, y esto va a hacer que México se vuelva más grande todavía, y hasta cierto punto le conviene más porque va a salir de esa área de confort, porque hasta cierto punto México depende mucho de Estados Unidos y Estados Unidos depende mucho de México, y eso no le conviene a ninguno de los dos, porque es entrar en un área un área de confort comercial o financiera. Entonces México tendría que salir de esa área de confort financiera para potenciar más mercado. Y eso es lo que va a suceder. Ahorita hay un problemón, lo que les digo, de que Canadá quiere sacar a México del Tratado de Libre Comercio trilateral, porque obviamente, voy a poner un ejemplo, hay una marca de autos que se llama BYD, que en México está entrando con todo. Una de esas plantas está en Estados Unidos y una de esas plantas la iban a poner en Canadá, pero al parecer BYD la quiere poner en México. Esta marca china, pues literalmente le está comiendo el mandado, le está comiendo el mercado a Tesla, y Tesla pues es el que está financiando gran parte de lo que está haciendo Donald Trump. Y bueno, en realidad Elon Musk es el que va a gobernar en gran parte Estados Unidos. Entonces, por eso ahorita están haciendo esto, no tienen por dónde entrarle. La mayoría de las empresas, la mayoría de las potencias mundiales están viniendo a invertir a México, y Estados Unidos se está sintiendo amenazado. En realidad ese es el contexto del por qué Donald Trump está haciendo todo esto, pero de verdad no está pensando lo que está diciendo, porque si él llega a poner esos aranceles, no le va a convenir a Estados Unidos, tampoco a México, pero México tiene su salida con otros países, y que literalmente eso va a suceder sí o sí, porque México puede tener Tratado de Libre Comercio, pero también tiene la posibilidad de seguir creciendo en producción con muchas otras empresas chinas, de India, empresas rusas, etcétera, etcétera. México va a ser literalmente un gran ombligo. México va a ser como un nuevo China. Por eso también a China le conviene estar cerca de México, para aliarse y entonces sí, comerse completitos la economía estadounidense. Pues espero haya quedado un poquito más claro este tema. La verdad es apasionante. Me preguntaban también por ahí por el tema de la portada de Economist, en donde se ve Saturno. Y la verdad es que
me sugirieron que hiciéramos un análisis. Si quieren lo hacemos, pero a grandes rasgos la pregunta que más me hicieron es ¿por qué Saturno está ahí? Pues porque una de las bases luciferinas y Cthulhu está en Saturno. Entonces vean bien la revista Economist, aquí se las pongo, y de ahí ustedes solitos van a ir viendo cómo todo se despliega. ¿Por qué siempre le atinan a la mayoría de las cosas la portada de Economist? Pues porque es escrita esa revista por los que calendarizan lo que va a suceder año con año en la sociedad planetaria. Son los mismos que escribieron los Simpson desde hace tiempo. ¿Por qué los Simpson predicen todo? No es que puedan predecir algo, una situación, no, es que calendarizan todo y lo van mostrando en una tira cómica, en un programa, una serie como son los Simpson. Pero literalmente es eso. Saturno aparece en la portada de Economist porque hay una de las bases más grandes del Kraken ruso, del Kraken mexicano, es decir, de los que gobiernan o de los que controlan los gobiernos actuales de Rusia y de México. Una de las bases está ahí. Y curiosamente, una de las conexiones o de los portales que existen más grandes hacia esta parte del sistema solar, hacia Saturno, está en lo que hoy es Israel, en lo que es Palestina, donde está ese conflicto. Que aquí es otro punto. Si se dan cuenta, Donald Trump dice que él va a terminar el conflicto bélico con Rusia y con Ucrania. Él se va a meter en cuanto llegue a la presidencia. Claro, pues Donald Trump no es tonto. Donald Trump sabe que ya no tiene el nivel financiero para seguir invirtiéndole a tanto conflicto bélico, porque él es literalmente Estados Unidos el que le ha puesto el dinero a Ucrania para que siga con sus ataques. Y lo que quiere Donald Trump es parar ese conflicto, tener un poco tranquilo a Rusia y entonces empezarse a meter a México y crear una especie de conflicto bélico con los grupos delictivos de aquí. Pero está siendo consciente de que México es una parte muy importante del Kraken ruso o del Kraken Cthulhu y luciferino. Entonces, veamos qué sucede. Si a mí me lo preguntan, yo siento que Donald Trump no va a poner los aranceles. Esperemos que sea así por el bien de todos, porque sí es un golpe muy fuerte para todos, no nada más para México y Estados Unidos, movería los mercados en general, porque es un bloque muy poderoso a nivel financiero, a nivel planetario. Entonces, esperemos que no haya golpes de aranceles y que se platique, que todo esté tranquilito. Es lo mejor, yo creo. Aunque si es el otro, pues también el otro lado donde sí ponen aranceles, pues México empezará a trabajar de lleno con otras economías. Eso es lo que va a suceder. Cualquiera de estas opciones, es que de verdad son posibilidades que no hay para dónde hacerse. Pero esperemos unas horas, esperemos unos días y vamos a ver qué sucede. Pues muchísimas gracias por enviar tantas y tantas sugerencias de este tipo de temas. Me fascina hablar de esto, me apasiona estudiar la exopolítica y la política, obviamente. Y pues nada, simplemente agradecerles toda la buena onda, todos los comentarios y todas las sugerencias. Me despido de ustedes recordándoles las fechas que tenemos próximamente. Acabamos de tener los últimos talleres de nivel 1 y 2 en Ciudad de México, los cuales todo este año estuvieron llenos y les agradezco muchísimo. Tanto aprendizaje, tanta buena onda, tantas risas, gente lindísima de otros países. De Costa Rica vinieron de Perú, vinieron de muchos otros países, de Estados Unidos obviamente. Gracias a Playa del Carmen, que estuve ahí hace 2 semanas, lindísima la gente también, vinieron de muchos países. Y por ahora, debido a que muchas personas se quedaron fuera de los talleres de Ciudad de México, no alcanzaron lugar, vamos a abrir nuevas fechas. Esto es en el mes de abril. Suena muy lejos el mes de abril, pero el tiempo se está yendo así. Entonces yo les sugiero, no tengo todavía la fecha, pero es la primera o la segunda semana de abril. Les sugiero que reserven lo antes posible, porque se llenan muy rápido. Pónganse en contacto con mi hermana. Va a ser nivel 1 y nivel 2 en el mes de abril. Les confirmo las fechas, porque ya hay unas fechas por ahí en otros países, pero va a ser en el mes de abril. Nivel 1 y nivel 2 de registros akáshicos en Ciudad de México. Reserven lo antes posible al WhatsApp de mi hermana o al mío, 55 86 14 19 70 y 55 32 23 58 66. Nos vamos a ver este fin de semana y el siguiente con el nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Este fin de semana tenemos nivel 3 en Ciudad de México, que es vidas pasadas y linajes, linaje genético, ancestral y cósmico. Esto es el sábado 30 de noviembre, ya en 4 días. Es nivel 3, sábado 30 de noviembre.
tenemos el domingo diciembre 1, el 1 de diciembre, que es domingo, tenemos nivel 4. En nivel 4 vemos ego y soberbia. Y el siguiente fin de semana, que es 7 y 8 de diciembre, el sábado 7 tenemos nivel 5, que es linaje sexual, y el domingo 8 de diciembre terminamos el año por acá con vidas paralelas y plan cósmico. Ya se están llenando, sobran bien poquititos lugares, entonces les sugiero que reserven lo antes posible, ya tienen 2 días nada más. Y bueno, eso va a ser en Ciudad de México. Entonces nos vemos en abril también con nivel 1 y nivel 2. Nos vamos a ver en Guadalajara, tenemos semana akáshica en Guadalajara. Nos vamos a ver a partir del 28 de febrero al 6 de marzo. Vamos a tener razas cósmicas el viernes 28 de febrero y a partir del 1 de marzo hasta el 6, todos los niveles de registros akáshicos. Pónganse en contacto con mi hermana o conmigo para que vayan reservando sus lugares y a los mismos números. Con ganas. Pero también se pueden poner en contacto con Rafa, un gran amigo que tenemos en Guadalajara. Pueden ponerse en contacto con Rafa al 33 22 54 01 69. 33 22 54 01 69, al WhatsApp de mi hermana o al mío 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Entonces Guadalajara, todos los niveles, todas las conferencias, semana akáshica del 28 de febrero al 6 de marzo. Reserven lo antes posible. Nos vamos a ver también denme un segundito que no me acuerdo. Nos vamos a ver en Bogotá. En Bogotá nos vemos del 21 al 27 de marzo. Del 21 al 27 de marzo en Bogotá. Pónganse en contacto con Pau, nuestra querida Pau que está por allá. Ella les da la información y les hace su reserva. Pónganse en contacto a su WhatsApp al más 57 304 35 41 288. Más 57 304 35 41 288. Bogotá, Colombia, semana akáshica, todos los talleres, todas las conferencias del 21 al 27 de marzo. Y la otra fecha que tenemos ya confirmada es en Lima, Perú, del 4 al 10 de abril. Del 4 al 10 de abril tenemos semana akáshica en Lima, Perú. Pónganse en contacto con nuestra querida Cari. Ella está allá para que les haga su reserva, les pase toda la info. Pónganse en contacto a su WhatsApp al más 51 997 688 555. Más 51 987 688 555. Vienen más fechas, nos vamos a ver también en Mexicali, nos vamos a ver también me parece que en Pachuca, en Puebla, en Monterrey nos vemos también en mayo, a principios de mayo. Pónganse en contacto también con mi hermana y en estos días empiezo a publicar la nueva información. Muchísimas gracias de verdad por la buena onda. Por ahí vienen libros nuevos el siguiente año. Viene el libro de Manual de Razas Cósmicas, viene la segunda parte de la historia oculta de Gaia y vienen muchas sorpresas. Tenemos videos atrasados y vamos a hablar de música, vamos a hablar de temas que me han estado sugiriendo que están bien interesantes. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.